Sexto cuento. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. De ninguna manera me parece sorprendente que el extraordinario caso del señor Valdemar haya provocado tantas discusiones. Hubiera sido un milagro que ocurriera lo contrario, especialmente en tales circunstancias, aunque todos los participantes deseábamos mantener el asunto alejado del público, al menos por el momento o hasta que nos ofrecieran nuevas oportunidades de investigación. A pesar de nuestros esfuerzos, no tardó en difundirse una versión tan espuria como exagerada, que se convirtió en fuente de muchas desagradables tergiversaciones. Y como es natural de profunda incredulidad, el momento ha llegado de que yo dé a conocer los hechos, en la medida en que es imposible comprenderlos. Helos aquí sucintamente. Durante los últimos años, el estudio del hiponismo había atraído repentinamente mi atención. Hace unos 9 meses se me ocurrió súbitamente que en la serie de experimentos efectuados hasta ahora existía una omisión tan curiosa como inexplicable. Jamás se había hipnotizado a nadie in articulo mortis. Quedaba por verse si, en primer lugar, un paciente en esas condiciones sería susceptible de influencia magnética. Segundo, en caso de que lo fuera, si su estado aumentaría o disminuiría dicha susceptibilidad. Y tercero, hasta qué punto o por cuánto tiempo el proceso hipnótico sería capaz de detener la intrusión de la muerte. Quedaban por aclarar otros puntos, pero estos eran lo que más excitaban mi curiosidad. Sobre todo el último daba la inmensa importancia que podían tener sus consecuencias, pensando si entre mis relaciones habría algún sujeto que me permitiera verificar estos puntos. Me acordé de mi amigo Ernest Valdemar, renombrado compilador de la biblioteca forénsica y autor, bajo el nombre de Plumen de Isaac Marx, de las versiones polacas de Wallenstein y Gargatuba. El señor Valdemar, residente desde 1839 en Harlem, Nueva York, es o era especialmente notable por su extraordinaria delgadez, tanto que sus extremidades inferiores se parecían mucho a las de John Randolph, y también por la blancura de sus patillas, en violento contraste con sus cabellos negros, lo cual llevaba a suponer con frecuencia que usaba peluca. Tenía un temperamento muy nervioso que le convertía en buen sujeto para experiencias hipnóticas. 2 o 3 veces le había adormecido sin gran trabajo, pero me decepcionó no alcanzar otros resultados que su especial constitución me había hecho prever. Su voluntad no quedaba nunca bajo mi entero dominio, y por lo que respecta a la clarividencia, no se podía confiar en nada de lo que había conseguido con él. Atribuía yo aquellos fracasos al mal estado de salud de mi amigo. Unos meses antes de trabar relación con él, los médicos le habían declarado tuberculoso. El señor Valdemar acostumbraba a referirse con toda calma a su próximo fin, como algo que no cabe ni evitar ni lamentar. Cuando las ideas a que he aludido se me ocurrieron por primera vez, lo más natural fue que acudiese a Valdemar. Demasiado bien conocía la serena filosofía de mi amigo para temer algún escrúpulo de su parte. Por lo demás, no tenía parientes en América que pudieran intervenir para oponerse.
Les hablé francamente del asunto y para mi sorpresa noté que me interesaba vivamente. Digo para mi sorpresa, pues bien, hasta entonces se había prestado libremente a mis experimentos. Jamás demostré el menor interés por lo que yo hacía. Su enfermedad era de las más que permiten un cálculo preciso sobre el momento en que sobrevendrá la muerte. Convinimos, pues, en que mandaría llamar 24 horas antes del momento fijado por sus médicos para su fallecimiento. Hace más de 7 meses que recibí la siguiente nota, de puño y letra de Valdemar. Estimado P. Ya puede usted venir. D y F. Coinciden en que no pasaré de manera a medianoche y me parece que han calculado el tiempo con mucha exactitud. Valdemar. Recibí el billete media hora después escrito y 15 minutos más tarde estaba en el dormitorio del moribundo. No le había visto en los últimos 10 días, y me aterró la espantosa alteración que se había producido en tan breve intervalo. Su rostro tenía un color voluminoso, no había el menor brillo en los ojos, y tan terrible era su delgadez que la piel se había abierto en los pómulos, expectoraba continuamente y el pulso era casi imperceptible. Concertaba, no obstante, una notable claridad mental y cierta fuerza. Me habló con toda claridad. Tomó algunas calmantes sin ayuda ajena y en el momento de entrar en su habitación le encontré escribiendo unas notas en una libreta. Me mantenía sentado en el lecho con ayuda de varias almohadas y estaban a su lado los doctores D y E. Luego de estrechar la mano de Valdemar, llevé aparte a los médicos y les pedí que me explicaran detalladamente el estado del enfermo. Desde hacía 18 meses el pulmón izquierdo se hallaba en un estado semiocioso o cartilaginoso y, como es natural, no funcionaba en absoluto. En su porción superior el pulmón derecho aparecía parcialmente osificado, mientras la inferior era tan solo una masa de tubérculos purulentos que confundían unos con otros, extendían varias dilatadas y perforaciones. En un punto se había producido una adherencia permanente a las costillas. Todos estos fenómenos del lóbulo derecho eran de fecha reciente. La osificación se había operado con insólita rapidez, ya que un mes antes no existían señales de la misma y la adherencia solo había sido comprobable en los últimos 3 días. Aparte de la tuberculosis, los médicos sospechaban un aneurisma de la aorta, pero los síntomas de osificación volvían sumamente difícil un diagnóstico. Ambos facultativos opinaban que Valdemar moriría hasta la medianoche del día siguiente, un domingo. Eran ahora las 7 de la tarde del sábado. Al abandonar la cabecera del moribundo para conversar conmigo, los doctores D y F se habían despedido definitivamente de él. No era su intención volver a verle, pero a mi pedido convinieron en examinar al paciente a las 10 de la noche del día siguiente. Una vez que fueron, hablé francamente con Valdemar sobre su próximo fin y me referí en detalle al experimento que le habían propuesto. Nuevamente se mostró dispuesto e incluso ansioso por llevarlo a cabo, y me pidió que comenzara de inmediato. 2 enfermeros, un hombre y una mujer, atendían al paciente,
pero no sentía autorizado a llevar a cabo una intervención de tal naturaleza frente a testigos de tan poca responsabilidad. En caso de algún accidente repentino, aplace por tanto el experimento hasta las 8 de la noche del día siguiente. Cuando la llegada de un estudiante de medicina de mi conocimiento, el señor Teodoro me libró de toda preocupación. Mi intención inicial había sido la de esperar a los médicos, pero me había obligado a proceder primeramente por los urgentes pedidos de Valdemar, y luego por mi propia convicción de que no había un minuto que perder, ya que con toda evidencia el fin se acercaba rápidamente. El señor tuvo la amabilidad de acceder a mi pedido, así como de tomar nota de todo lo que ocurriera. Lo que voy a relatar ahora procede a sus apuntes, ya sea en forma condensada o verbatim. Faltaban 5 minutos para las 8, cuando después de tomar la mano de Valdemar, le pedí que manifestara con toda la claridad posible, en presencia de él, que estaba dispuesto a que yo le hipnotizara en el estado en que se encontraba. Débil pero distintamente el enfermo respondió: «Sí quiero ser hipnotizado», agregando de inmediato: me temo que sea demasiado tarde». Mientras así decía, empecé a efectuar los pases que en las ocasiones anteriores habían sido más efectivos con él. Sentía indudablemente la influencia del primer movimiento lateral de mi mano por su frente, pero aunque empleé todos mis poderes, me fue imposible lograr a otros efectos hasta algunos minutos después de las 10. Cuando llegaron los doctores, tal como lo habían prometido, en pocas palabras, les expliqué cuál era mi intención y cómo no opusieron inconveniente, considerando que el enfermo se hallaba ya en agonía. Continué sin vacilar, cambiando sin embargo los pases laterales por otros verticales y concentrando mi mirada en el ojo derecho del sujeto. A esta altura su pulso era imperceptible y respiraba entre estertores a intervalos de medio minuto. Esta situación se mantuvo sin variantes durante un cuarto de hora. Al expirar este periodo, sin embargo, un suspiro perfectamente natural, aunque muy profundo, escapó del pecho del moribundo. Mientras cesaba la respiración estertorosa, o mejor dicho, dejaban de percibirse los estertores, en cuanto a los intervalos de la respiración siguieron siendo los mismos. Las extremidades del paciente estaban heladas. A las 11 menos 5 advertí inequivocadas señales de influencia hipnótica. La vidriosa mirada de los ojos fue reemplazada por esa expresión de intranquilo examen interior que jamás se ve, sino en casos hipnotismo, y sobre la cual no cabe engañarse. Mediante unos rápidos pases laterales hizo palpitar los párpados como al acercarse el sueño. Con unos pocos más los cerré por completo. No bastaba esto para satisfacerse, sin embargo, sino que contiene vigorosamente mis manipulaciones, poniendo en ellas toda mi voluntad, hasta que hube logrado la contempla rigidez de los miembros del durmiente, a quien previamente había colocado en la posición que me pareció más cómoda. Las piernas estaban completamente estiradas, los brazos rebosaban en el lecho
a corta distancia de los falcos. La cabeza había sido ligeramente